Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les voy a hacer una pregunta que yo creo que ya se las he hecho antes, se las he formulado antes, pero vamos a ver si se acuerdan de las homilías. ¿Cuál es el hacer de la iglesia? Muy bien. Evangelizar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ser. El hacer de la iglesia es ser iglesia. Ser. ¿Sí me entienden? Nuestro hacer no es un quehacerismo inútil, ¿no? Sino el ser. O sea, uno no tiene que suponer ser cristiano. Uno no tiene que suponer ser católico. Uno no tiene que suponer que hacemos parte de. O somos o no somos. Y son cosas que no son negociables. No son negociables. O lo somos o no lo somos, ¿no? O sea, usted es o no es. Y a veces, muchas veces nosotros vivimos en esa ambigüedad, como que un día estamos bien, otro día estamos mal, otro día estamos en la indecisión. No hay nada más terrible que la indecisión, ¿no es cierto? No sé si usted alguna vez lo ha experimentado. Usted no sabe qué hacer, si un día sí, otro día dice que no, otro día se anima, otro día se desanima. La indecisión. Y miren, muchas veces en la vida nosotros podemos estar indecisos y podemos pasar toda la vida esperando, ¿no? Esperando tomar una decisión, ¿no? Normalmente nos pasa como ustedes me han escuchado hablar, los propósitos de diciembre, ¿no? ¿Saben cuáles? ¿Se acuerdan los propósitos de diciembre? Que uno hace una lista en diciembre. Este año no voy a comer tanto, este año, ¿sí? Mañana empiezo, y así, de mañana en mañana, pero nunca
empieza uno los propósitos de diciembre, ¿no? Que uno, sí, espera. No, miren, cuando uno no se define, tarde o temprano, la vida te define. Tarde o temprano, cuando uno no se define, cuando uno no es, la vida te define. Y eso es lo que nos invita la palabra de Dios hoy. Miren, el evangelio de hoy, de San Marcos, miren, para mí es una bella fotografía de lo que soy. Y es una bella fotografía de lo que somos a lo mejor cada uno de nosotros, el evangelio de hoy. Pedro, este evangelio de hoy lo podemos llamar el evangelio del latino y el desatino. Lo podemos llamar así. Porque primero, el latino. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los demás, ¿quién dice la gente que soy yo? Todo el mundo que decía, ¿que eres quién? Juan el Bautista, el profeta, Elías. Mire, ninguno le pegó, la gente que caminaba con el Señor le pegó. Y viene el Señor, dice, como ya sabe que nadie le pegó, es decir, que nadie sabía quién era Él, les pregunta a los discípulos, y ahora ustedes, les pregunto a ustedes, ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Quién contestó primero? Pedro, este bendito, ¿no? El Mesías, ¿no? El Mesías, y en otros evangelios sinópticos dice el Señor, eso que has dicho, Pedro, no te lo ha revelado la carne. Y por eso, ¿sí? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, mejor dicho, cogió y delante de todos los apóstoles, cogió y lo felicitó. Entonces lo felicitó y entonces el hombre, yo me lo imagino sacando pecho. Es que le atiné, por fin le pegué a una, ¿sí? Me lo imagino sacando pecho y feliz, pero al mismo instante, vean lo que es impresionante de este texto, el mismo instante, el mismo momento en que él estaba así con el Señor, en ese mismo momento el Señor empieza a hablarle ¿de qué? Empieza a hablarle de algo que es una realidad, ¿sí? Empieza a hablarle de que él tenía que sufrir, que tenía que padecer, que tenía que ser apresado. Y como nos pasa a muchos de nosotros que creemos a lo mejor en ese Dios amuleto, en ese Dios de la buena suerte, y es que coja aquí, venga a misa y verá que su vida va a cambiar, venga a misa y verá que todos sus problemas se van a resolver, y resulta que usted viene aquí y puede experimentar una frustración muy grande porque viene aquí y los problemas a lo mejor siguen igual, ¿sí? Las situaciones siguen igual, a veces hasta se empeoran y uno empieza como que, bueno, entonces, ¿esto qué es, Señor? Y nos pasa lo de Pedro, ¿sí? Entonces Pedro se lleva al Señor y le dice, venga, ¿usted qué está diciendo? O sea, empieza a disuadirlo, eso no puede pasar, usted es Dios, usted es el Mesías, usted no puede sufrir de esa manera, no puede sufrir, porque nosotros todos le tenemos un pánico al sufrimiento, le tenemos un pánico al sacrificio, le tenemos un pánico a la prueba, le tenemos un pánico a la crisis, cuando son momentos que a lo mejor nos van a enseñar y nos van a ayudar a crecer. Y entonces en ese momento el Señor, después de que estaba el hombre en su gloria, le dice, apártate de mí, Satanás. Tremendo regaño, tremenda ubicada. Porque piensas como los hombres. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Por eso nosotros tenemos que ser. Amar es fácil, perdonar es fácil, aceptar al otro es fácil. Dar testimonio es fácil. Porque ser iglesia, y escúchenlo bien, ser iglesia, ser miembros de la iglesia de Cristo, miembros vivos de la iglesia de Cristo, implica el reto de ir contra la corriente. Esto no es fácil. Implica ir contra la corriente.
Se necesita audacia, se necesita fe, se necesita mucha valentía, porque ¿cuál es lo más fácil? Pues acomodarse. ¿Qué es lo más fácil? ¿Poner la mejilla? Es más bueno dar. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Pues ¿sí? Acomodarme. Entonces, ténganlo muy claro, a Dios en estos tiempos, hoy como nunca, a Dios no lo debemos demostrar. Hoy como nunca, a Dios no lo debemos demostrar. Dios es el indemostrable. Dios no se demuestra, a Dios no se demuestra. Hoy como nunca debemos mostrar a Dios. No demostremos, mostremos a Dios. Mostrémoslo a Él. Mostrémoslo, por eso tenemos que ser. Nuestro hacer es Él. Pero usted puede pasar toda su vida haciendo cosas, pero eso no es garantía de eficacia. Y también me lo han escuchado muchas veces. Muy diferente es ser una persona eficiente a una persona eficaz. ¿Usted no le ha pasado que estudia a veces, las personas que estudian a veces para un examen y estudian, se matan, se estresan, pelean, de todo, van y pierden el examen? Son eficientes para estudiar, pero falta la eficacia, y es decir, pasar el examen. A eso me refiero. A eso me refiero. Y entonces, ¿cuál es la eficacia? La eficacia justamente es eso, nos la da el Señor. El arte y misterio de ser cristianos nos la da el Espíritu, nos la da el Señor cuando no está claro. Miren, la iglesia está llena de mandamientos, de cosas que tienes o no tienes que hacer. Pero si tú no vives en esa libertad que te da el Espíritu, para ti va a ser simplemente un mandamiento y una regla. ¿Sí? ¿Faltar a misa el domingo es pecado? Me voy a meter en la grande hoy. Una pregunta, ¿faltar a la misa? ¿Qué nos dice el mandamiento de la Iglesia Católica? Bueno, ese es un mandamiento, santificar las fiestas, pero de la Iglesia hay un mandamiento que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, los mandamientos de la Iglesia Católica. Entonces, cuando usted estudia el catecismo, cuando estaba pequeño yo decía, bueno, hay un mandamiento que es esto, no faltar a misa los domingos, o sea, es considerado como pecado mortal, si no lo sabían, ¿no? Cuando es considerado pecado mortal, cuando uno pudiendo hacerlo, no lo hace. A eso me refiero. Otro mandamiento que también me llama la atención, confesarse una vez al año, ¿sí? Y yo decía, bueno, entonces hay ciertos mandamientos y uno dice, sí, si usted se vuelve un cumplidor de ellos, pues bueno, ya descansa su conciencia y se acuesta a dormir tranquilo, ¿sí? Pero cuando usted ve más allá, ¿sí? Cuando le inyecta el espíritu de ser cristiano, usted se da cuenta que simplemente eso es una regla, pero que usted se va más allá, usted sabe, y a lo mejor usted va a necesitar confesarse más de una vez al año. Que si usted falta a la misa el domingo, más que verlo como algo como algo pecaminoso y algo que me va a hacer sentir mal y que tengo que correr a mirar a ver qué hago, más que sentirme mal es que yo no falto a misa un domingo es porque deseo encontrarme con el Señor, porque más que el mandamiento es mi anhelo y mi deseo de saber de que Él está ahí para reabastecerme. No sé si me hago entender, no estoy diciendo que no, pero a eso me refiero.
Sí, a eso me refiero, de que esto que vivimos, lo vivimos porque somos conscientes y lo hacemos en plena libertad. Miren, una frase de las abuelas: cuando el gato no está. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es lo auténtico en nosotros? Lo auténtico en nosotros brota en el momento en que no nos sentimos cohibidos. Cuando uno da una cara uno se presenta, da una cara para saber si esa cara es auténtica, déjelo solo. ¿Usted quiere saber quiénes son sus hijos y cómo los ha educado usted? Déjelos solos. Déjelos solos, que si no están bien, caen porque caen. Miren, los papás y sobre todo las mamás tienen un olfato, ¿sí o no? Que se las descubren todas, yo no sé cómo hacen, todas. ¿Usted quiere saber quién está? ¿Usted quiere saber quién es usted en el trabajo? Póngale el jefe suyo al frente. Quite el jefe. ¿Usted sigue siendo el mismo? ¿Usted quiere saber si es un buen esposo? ¿Quiere saber si es un buen esposo? Mande a su esposa a vacaciones. Déjela ir donde la suegra. Usted ahí se va a dar cuenta si lo es o no lo es. ¿Quiere saber si usted es buena esposa? Mándelo también a vacaciones. Y no estoy diciendo, sepárense, no. No sé si nos vamos entendiendo, es ¿cómo somos? O sea, nosotros tenemos que ser con o sin. Esa es la conclusión, tenemos que ser con o sin. No es que usted diga, mandé a mi esposa a vacaciones, ¿no? Y diga, y yo también estoy en vacaciones. No mi hermano, no mi hermanita. ¿Usted es o no es? ¿Es o no es? Es como, yo no puedo pretender irme a vacaciones y dejar de ser padre, dejar de ser sacerdote. No puedo. O sea, no puedo pretender. ¿Lo soy o no lo soy? Entonces nos vamos entendiendo, eso es lo que Dios quiere. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré. ¿Cómo es? Y por las obras te mostraré mi fe. Es decir, lo importante aquí no es hacer obras. Lo importante aquí es mostrar a Dios. Y nos dice la Escritura, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Entonces les hago otra pregunta ahora. ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué habla la gente? ¿Quién dicen todos de usted? ¿Quién es usted? Otra pregunta. ¿Yo puedo confiar en usted? ¿Quién es usted?
Pregúntele al que está a su lado, a su marido si quiere. ¿Quién es usted? ¿Usted es real? Eso nos va dando, y de pronto no me dé la respuesta ahora, pero eso nos tiene que ir llevando a ir pidiéndole al Señor una gracia, la gracia de la identidad. Ser idénticos es ser coherentes entre nuestro ser y nuestro hacer. Eso es el punto. Coherencia entre mi ser y mi hacer. Ese es el punto. Eso es coherencia. No es que seamos santos, a lo mejor cometeremos errores, ¿no? A lo mejor caeremos, a lo mejor sí, pero cuando yo tengo esa conciencia de ser me levanto, cuando yo tengo esa conciencia de ser insisto, cuando yo tengo esa conciencia de ser persevero, cuando yo tengo esa conciencia de ser tercamente busco la gracia, cuando yo tengo esa conciencia de ser sigo caminando, cuando yo tengo esa conciencia de ser me levanto siempre, cuando yo tengo esa conciencia de ser el fracaso, ni la crisis, ni los problemas, a mí me impiden seguir creyendo en el Señor. Porque para mí Dios no es un Dios de la buena suerte. O sea, Dios no es el amuleto de la buena suerte. Si usted está creyendo que Dios es el amuleto de la buena suerte, sépalo que de aquí se va a ir muy pronto. De aquí se va a ir muy pronto. Dios es el que me enseña a batallar. Dios es el que me fortalece para batallar. Y eso hace un padre. Un padre no es el que alcahuetea todo. Un buen padre no es el consentidor de todo lo que a mí se me ocurre tener. Un buen padre no es el que tiene que estar alcahueteándole a su hijo todos los caprichos. Y me van a matar los hijos por lo que voy a decir. Pero Dios mío, ¿qué pasa? O sea, mejor dicho, creando monstruos. Cuando a uno le dan todo así, cuando a uno lo consienten así por todo el tiempo y le permiten hacer lo que a uno se le ocurre, están creando en uno un monstruo. Perdón. Un padre a uno lo enseña a batallar. Camina con uno, lo enseña a uno, no le niega a uno los esfuerzos que tiene que hacer. Porque así como hay derechos, hay deberes. Y así como yo tengo el derecho a la vida eterna, también tengo el deber de pelear, de ganar y conquistar la vida eterna con mi esfuerzo, con mi fe y mi perseverancia. Si bien es cierto, esto ya es gratis, ya el Señor nos lo da, pero también yo tengo que pelear por Él. Qué bonito es cuando alguien enamorado te lo muestra, ¿no? Te lo muestra a veces, ¿sí? Eso, cuando uno se enamora, ¿no es cierto? Eso es imposible uno como enamorarse de alguien que no te dice te amo, te quiero. Le agarra la mano, le compra una flor, le compra un detalle, ¿sí o no? Porque cuando eso se pierde usted dice, pero ¿qué pasó aquí? Y hay personas que les cuesta, ¿no? O sea, como que ya se sienten ya relajadas, como que se sienten relajadas y sienten, no, ya, pues, ya, suponga que la quiero, ¿sí? Tiene casa, techo, comida, de todo, pues ahí está, pero pues a veces uno, ¿sí o no? Humanamente uno dice, pero dígame alguito, ¿sí? ¿No? Pues con Dios pasa lo mismo, la manera de mostrarle a Él que lo amamos es también pelear, luchar con optimismo, con alegría, de asumir las pruebas de la vida con la certeza de saber de que todo pasa, pero que Él no pasa. Ese es el punto, a eso tenemos que llegar.
A eso tenemos que llegar, mis queridos hermanos. A ese punto de saber que nosotros tenemos ya la vida eterna, pero que tenemos que esforzarnos también. Y Dios me enseña a mí a pelear. Entonces por eso Dios no es el milagrero, si Él nos concede regalitos, nos concede cosas. Y eso hay que reconocerlo, el Señor nos concede bendiciones, pero también muchas veces nos permite la cruz. También muchas veces nos permite la prueba. Y después de que pasas las pruebas te das cuenta que ahí creces. La fe no se aprende en los libros. La fe y la experiencia de Dios no la aprendes solamente con el conocimiento intelectual de Dios. Muchas veces la fe la aprendes viviendo. ¿Cómo aprendes a amar? ¿Cómo aprendes a amar? Vuelvo y pregunto. ¿Cómo aprendes a amar? ¿Cómo aprendes a orar? Esto no es solamente leyendo, teorizando. Esto es viviendo. Viviendo. Es viviendo. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Entonces, que no nos pase bueno, y si nos pasa la de Pedro, pues como Pedro, pues sigamos insistiendo. Pedro es un personaje maravilloso. Pedro es un personaje maravilloso porque en Pedro estamos todos nosotros. De hecho, por eso es la cabeza de la iglesia, la primera, ¿sí? El primer papa de la iglesia, ¿no? En Pedro estamos todos nosotros. O sea, ahí está reflejada nuestra humanidad. Contesten el teléfono porque... Pues ahí en Pedro estamos todos nosotros, ¿sí? San Pablo, que vuelvo y lo digo, vuelvo y lo cito porque San Pablo es otro personaje también impresionante. San Pablo también decía, ¿no? Y que lo expresaba de una manera más explícita: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que anhelo, ¿no? Es al mismo tiempo esa lucha, a veces uno está en esa lucha. Yo quiero ser un buen esposo, ¿no? Yo quiero ser una buena persona, quiero ser una buena esposa, quiero ser un buen cristiano. A veces usted se va con buenos propósitos, como que quiero hacer esto, voy a intentar hacer esto, voy a intentar hacer esto y voy a intentar hacer esto, y se devuelve a lo mejor diciendo, no lo pude, no lo pude, no lo pude. ¿Sí? Pero ahí está también el hecho de no parar nunca de intentarlo. Hace 8 días les decía, es preferible fracasar intentando que quedarse en la mediocridad de los temores. Es preferible hacerlo. Es preferible hacerlo. ¿Sí? Que quedarse en el fracaso de los temores. Miren, yo a veces me pongo aquí a verlos a ustedes porque uno aquí contempla. Uno ve todos los rostros, ¿no? No es que esté, pero uno ve todos los rostros, ve uno aquí, y uno contempla y uno dice, tan rico estar ahí. ¿Sí? Porque uno diría, pues, ustedes no lo van a creer, pero a mí me cuesta mucho hablar. Y hablo. Pero me cuesta mucho, entonces yo quisiera estar ahí más bien como escuchando, ¿no? Y una vez pensaba yo, un día de estos me voy a meter así como un fiel. Porque de pronto hay días en que uno amanece que uno no quiere hablar. ¿Sí? Pero y eso me pasó una vez, un día que hablar. Y el Señor, si tú no hablas, ¿sí? Si tú no hablas, es que esto no se trata de que quieras o no quieras, es que tú tienes que hablar. ¿Sí? Y ellos tienen que escuchar. ¿Sí? Tienen que escuchar. Y eso es lo bonito, ¿no? Y en algún momento, pues, también escucharlos. ¿Sí?
pero esto no es de cómo yo me sienta. Hay momentos en que uno dice, miren, hay personas que dicen, uy, el padre habla muy tenaz. A veces uno, cuando uno habla, y me quiero confesar aquí, ¿no? A veces cuando uno habla, uno no le está, a veces la gente, padre, hay gente que le dice a uno, padre, Dios mío, usted es como si conociera mi vida, ¿no? Como si conociera mi vida. ¿Usted es que mi mujer le contó algo? Y la verdad yo les quiero confesar, nada, le digo. Y yo me quedo como muy confrontado porque yo digo, uy, porque a veces uno es el que también se está hablando. Uno también, esto no es para ustedes, esto es también, sí, la gracia del Espíritu Santo que nos habla a todos. Y a veces uno no quisiera hablar, a veces a mí hasta me da vergüenza hablar, pero si no hablo, entonces el Señor, entonces no es simplemente mi humanidad la que yo tengo que mirar, sino creerle al Señor. ¿Sí? A veces el temor y la vergüenza nos alejan de Dios. El temor y la vergüenza no hacen que nos acerquemos a Él. Y es aún más, ahí, a lo mejor caídos, a lo mejor habiendo cometido un error, es cuando menos nos tenemos que alejar de Dios. Es cuando más tenemos que estar allí, a los pies de Jesús, confiando en su misericordia, como lo hizo Pedro. Sí, si bien es cierto, nosotros atinamos y desatinamos, pero nosotros tenemos que seguir en esa búsqueda, tercamente. Si somos tercos para unas cosas, ¿por qué no somos tercos buscando la gracia? Como Pedro. Y San Pablo, y con esto termino, y ya me voy subiendo aquí para que me crean. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque cuando soy débil, soy fuerte, decía él. A mí eso me remueve las entrañas. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque su gracia se muestra perfecta en mi debilidad. Ese es el Dios en el que yo creo y a ese es el Dios que yo invito a todos ustedes que crean. Ese Dios que apuesta por nosotros por encima de nuestra debilidad. Por eso no hay nada más hermoso y terapéutico que experimentar el amor de Dios y la misericordia de Él, que nos mueve no a hacer apariencia inútil de lo que Él no quiere, no payasear con la cristiandad, no payasear con la fe, sino realmente ser testigos de que si Dios puede conmigo, puede con cualquiera, y ser testigos de que nada, absolutamente nada, es imposible para Él. Por eso, esa es mi gran motivación y mi motor para ser y no aparentar ser. Amén.